Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, voy a dar lectura de los versículos 42 al 52. Hechos capítulo 13 del 42 al 52. Dice así la palabra del Señor. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes a la verdad era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tu reino se sigue extendiendo, Señor. Este relato que vemos solamente es el comienzo de lo que vemos ante nuestros ojos hoy en esta generación, como tu reino, tu palabra, tu evangelio sigue llegando a nuevas naciones, a nuevas etnias, a nuevos lugares. Padre, bendice este tiempo. Me encomiendo a ti, Señor. Úsame para exponer con fidelidad tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Las reacciones ante el Evangelio. La reacción ante el Evangelio. Vamos a ver el día de hoy, hermanos, 3 reacciones ante el Evangelio. Yo estoy convencido que no existe en el mundo un mensaje más poderoso que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oye bien, no existe un mensaje más poderoso. En este mensaje, en el Evangelio de Jesús, hemos encontrado millones de personas esperanza. Hemos encontrado el perdón de nuestros pecados. Hemos encontrado una relación personal con nuestro Creador. Este mensaje tiene poder para transformar nuestras vidas y hacer de nuestra vida aquello que Dios desea que sea. Hermanos, pero además no existe un mensaje que sea más odiado, más perseguido que el Evangelio glorioso de nuestro Señor. Ese Evangelio que se resume en las palabras de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese mensaje que incluye la encarnación. Dios nos visitó, Dios se hizo hombre, nació de la Virgen María, vivió una vida perfecta sin pecado, fue crucificado por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día y ahora vive y ahora manda a todos los hombres que crean este evangelio y le entreguen la vida a Jesús, renunciando al pecado. Y hay varias reacciones, y hermanos, al menos en este pasaje que acabamos de leer, en este segundo punto de labor misionera que Pablo y Bernabé se encuentran ahora ya en la parte continental de Asia Menor, lo que ahora es el país de Turquía, en una ciudad llamada Antioquía de Pisidia. ¿Sí? Después de haber dejado la isla de Chipre, ellos entraron a la parte continental, atravesaron las montañas y llegaron a Antioquía de Pisidia. Y ahí Pablo y Bernabé, como era la costumbre de ellos, llegaron a la sinagoga de los judíos. Había una sinagoga judía, ahí se les permitió predicar.
Y entonces ellos hablaron poderosamente en el nombre de Jesús, presentaron el Evangelio, y ya lo vimos en la predicación pasada, cómo presentaron a Dios como el más grande cumplidor de promesas. Dios cumplió las promesas de los antepasados de Israel y estaba cumpliendo las promesas de enviar al Mesías en la actual generación. Ahora, este mensaje poderoso predicado por el apóstol Pablo estaba generando reacciones, y una reacción que provocó, hermanos, demostró que hay tres tipos de personas que responden al mensaje del Evangelio. Los primeros de ellos, hermanos, el primer grupo es los emocionales. Cuando tú predicas el Evangelio te puedes encontrar con tres grupos de personas, y uno de ellos son los emocionales. El segundo grupo son los opositores. Y el tercer grupo son los auténticos. Tenemos entonces a los emocionales, a los opositores y a los auténticos. Hermanos, vamos a ver el primer grupo, versículos 42 al 44. ¿Quiénes eran los emocionales? Dice el versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga, después de que Pablo predicó su sermón poderoso, presentó el Evangelio, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Vemos, hermanos, que los emocionales son aquellos que dan una respuesta positiva al mensaje del Evangelio. Y muchas veces los predicadores pueden, o el evangelista o el cristiano, quien sea que esté presentando a Cristo, pues nos gozamos, por supuesto, que haya una respuesta así. Miren, hermanos, este grupo de personas han sido impactados en un plano intelectual por el Evangelio. Se les habla de Jesús y ellos se les hace interesante, se les hace atractiva la persona de Jesús y las enseñanzas de Jesús. Y te dicen, háblame más, por favor, quiero escuchar más. Y hay emociones y puede haber una situación, pueden llegar incluso a dar evidencias de ser genuinos cristianos, hermanos. Ellos pueden mostrar, por ejemplo, interés en el mensaje. Versículo 42. Dice, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablaran de esas cosas. Ellos decían, háblame más, quiero saber más de este mensaje, de este Jesús del que estás hablando. Ellos pueden incluso juntarse y asistir a las reuniones con cristianos. Versículo 43, primera parte. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos que hicieron, siguieron a Pablo y a Bernabé, es decir, querían seguir teniendo comunión con los cristianos. Noten, hermanos, cómo en la actualidad también nosotros predicamos el Evangelio, presentamos a Jesucristo y hay una reacción inicial por parte de personas que dicen, quiero saber más, por favor, nos vemos la próxima semana y sígueme hablando de Jesús. Y si los invitamos a la iglesia, pueden incluso reunirse con nosotros. Vean cómo los emocionales también pueden hacer una profesión de fe en Cristo. Versículo 43, segunda parte. Quienes hablándoles, es decir, Pablo y Bernabé, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Es decir, Pablo y Bernabé les estaban instruyendo como se instruye a un nuevo creyente. Dices, continúen en este camino, perseveren en la gracia de Dios. Ellos habían de alguna manera manifestado, hecho pública, hecho externa, una profesión de fe en Cristo. Por eso Pablo y Bernabé les dijeron, bueno, ustedes que ya creyeron, perseveren en la gracia. Pero era en un plano emocional, hermanos, solo era en un plano emocional. Pueden incluso estos emocionales, hermanos, invitar a otros a escuchar de la palabra de Dios. Versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hermanos, imagínense esto. Esto parecía un tremendo avivamiento. ¿Cuántos no quisiéramos que pudiéramos tener una respuesta así, de que predicamos un día y luego ese grupo de esa sinagoga
invita a casi toda la ciudad a una plaza pública para escuchar el evangelio. Pueden incluso invitar a otros, hermanos, pero y pueden invitar a otros a escuchar de Jesús. Vemos también que Jesús, hermanos, habló de estos emocionales. Jesús en su ministerio presentó la parábola del sembrador. Y él advirtió que una de las respuestas o del tipo de personas que responden al evangelio solamente dan una profesión de fe en el plano emocional, es pura emoción, pero no hay una profundidad, realmente una convicción. Mateo 13 del 18 al 21, le invito a ir a este pasaje, dice así la palabra de Dios, lo voy a leer en esta versión moderna. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Ahora, note el 20. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato, ¿qué dice? Lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, ¿qué pasa? No duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. ¿Qué era? Pura emoción. Una emoción pasajera, usando una expresión mexicana, era una llamarada de petate, ¿verdad? Nada más. No había nada duradero en esa reacción. Era pura emoción. A lo mejor yo estaba pasando por un problema, alguien me habló de Jesús y dije, sí, creo en Cristo. A lo mejor un matrimonio quizá estaban pidiendo o deseando tener un hijo y con tal de que recibieran ese embarazo, hicieron una profesión de fe, pero al ver que no había respuesta o que no era la voluntad de Dios darles un bebé, entonces rechazan el mensaje. Mucha gente se acerca al evangelio por diferentes motivos. Los emocionales, hermanos, pueden dar por un tiempo señales de que pareciese que son cristianos verdaderos, pero al final, hermanos, no lo eran. Miren, yo trabajé 5 años en la ciudad de Huauchinango, Puebla, en la Sierra Norte del estado de Puebla. Y todo ese tiempo yo estuve hospedado en una casa de huéspedes con unas personas ya de la tercera edad, un matrimonio muy querido por mí, los señores. El señor era jubilado de Pemex y pues la señora también ahí pues obtenía recursos pues dando hospedaje a maestros o a personas que eran de fuera. Y bueno, yo estuve ahí con esta familia maravillosa, pero fíjense que hay algo extraño con ellos, porque ellos hace años fueron a la iglesia evangélica, ¿sí? Estuvieron congregándose ahí un tiempo y después desertaron de la fe cristiana y abrazaron nuevamente la religión popular. Pero mientras estuvieron asistiendo a la iglesia evangélica, ellos invitaron a una de sus hermanas de la señora. Y ella fue y se convirtió, una conversión real, y bueno, pues hasta la fecha ella ya está en la presencia del Señor. Y su familia cristiana, su esposo cristiano y todos. Pero ¿cómo una persona de estos que estamos diciendo emocionales pueden incluso hasta invitar a otros a la iglesia, hermanos? Y esos otros terminan convirtiéndose y los emocionales vuelven al mundo. Hermanos, este grupo, los emocionalistas, son como los actores. Ellos están desarrollando un papel que no corresponde a la realidad de su persona. ¿Sí? Solamente son un personaje. Pero al igual que pasa en las películas, tarde o temprano, pues la película termina y el actor vuelve a ser el que es en realidad, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con ellos. Cuando alguien no es un auténtico cristiano, tarde o temprano le van a aparecer las señales de no autenticidad, de que no es genuino. La palabra de Dios, hermanos, enseña que en las iglesias locales existen personas
que caen en esta categoría de ser cristianos emocionales, hermanos. Son personas que al principio se identifican con el mensaje de Jesús, con el evangelio, y pueden manifestar interés en la palabra, te van a decir, háblame más, quiero conocer más, pero con el tiempo se alejan. Incluso pueden bautizarse. ¿Se acuerdan de este mago allá en Samaria, Simón? Él se bautizó, pero no había nacido de nuevo, ¿sí? Pueden incluso invitar a otros a escuchar la palabra, pero solamente es emoción. No seas, hermanos, de los cristianos emocionales. Asegúrate de ser un cristiano regenerado, de ser verdaderamente un seguidor de Jesús. Alguien que está convencido de que su compromiso con Jesús no tiene fecha de caducidad. Si tú no te comprometes con Jesús, uno no se compromete con Jesús a 1 año, a 5 años, a 3 años. Es un compromiso por toda la vida. Pero hay otro grupo, hermanos, los opositores. Versículo 45. Leo hasta el 47. Dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a ustedes a la verdad era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Sigo leyendo el 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Este es otro grupo, hermanos. Si bien están los emocionales, aquellos que sí responden, parece que se están convirtiendo a Cristo, pero solamente es por emoción. Pero también están los opositores, aquellos que definitivamente están rechazando el mensaje, aquellos que no quieren nada con Cristo, no quieren nada con su evangelio. Estas personas son las que conscientemente rechazan al Señor, hermanos. Estas personas no solamente rechazan para ellos el evangelio, sino, escuche bien esto, ellos consideran como una labor altruista hacer que otros no escuchen el evangelio y no lo acepten. Aunque algunos opositores no van a manifestar de primera instancia su oposición y su rechazo, puede ser que como estos judíos al principio, hermanos, muestren una actitud políticamente correcta ante nuestro mensaje o ante lo que queremos presentar. Por ejemplo, en este caso, hermanos, de este pasaje, en el versículo 15, ellos les permitieron a Pablo y a Bernabé exponer su mensaje. ¿Recuerdan ahí? Versículo 15 del capítulo 14. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Es decir, un opositor no va a ser opositor quizá desde primera instancia. Algunos sí. Pero otros te van a permitir que les hables. Ok, tú eres cristiano, ¿verdad? Bueno, háblame, compárteme tu fe. Pero cuando el corazón está cerrado al cristianismo, miren, ni siquiera van a actuar, ni siquiera van a responder positivamente. Ellos son opositores. Ellos incluso podrían llegar al punto de permitirte que les hables a personas cercanas a ellos, como sucedió aquí en el versículo 42, hermanos. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Es decir, ellos permitieron que pasara una semana y que se reuniera toda esta multitud. Pero cuando vieron estos líderes de la sinagoga la respuesta que estaban teniendo al evangelio, la gente de esta ciudad, hermanos, se llenaron de celos. Miren, a la gente que se opone al evangelio no lo motivan, sus motivaciones no son buenas, nunca van a ser morales. En este caso era la envidia. Noten, los opositores ni siquiera eran los ateos, no eran los filósofos de la ciudad. Hermanos, eran los maestros de Biblia, eran los líderes principales de la sinagoga los que se opusieron al mensaje del evangelio. Muchas veces los opositores al evangelio van a ser gente religiosa. Escúchame bien.
quienes se van a oponer a que tú creas en Cristo, a que tú perseveres en la fe, van a ser no el ateo de tu familia, sino muchas veces los religiosos de tu casa. ¿Sí? Aquellos que tienen solamente un conocimiento de tradición religiosa de Dios, pero no tienen una relación personal con Dios. Los opositores tienen las siguientes características. ¿Cuáles son las características de la gente que se opone al evangelio? Noten, los mueve la envidia, ya vimos, sus motivaciones no son buenas. Versículo 45. Pero también, hermanos, muchos de estos opositores se piensan que conocen más, que tienen un conocimiento más preciso de la palabra de Dios que el predicador. Versículo 45b. Noten, rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Por cierto, los opositores no tienen miedo de blasfemar contra las cosas sagradas. Son gente que ya tiene un grado de endurecimiento del corazón, hermanos, que la palabra, el evangelio, rebota simplemente como si cayera en una piedra, como lo dice la parábola del sembrador, hermanos. Por supuesto, rechazan el evangelio y algo curioso, no se consideran dignos de la vida eterna. Es decir, levantan una falsa humildad como un muro para rechazar el mensaje. Si tú le has predicado a alguien y te levanta esta excusa y te dice, no, ¿sabes qué? Yo no puedo creer tu evangelio porque yo soy tan pecador, he hecho cosas tan malas que Dios a mí nunca me va a recibir. Esa persona pareciese que está siendo sincera, pareciese que está siendo humilde, pero lo que está haciendo es levantar un muro que parece muy justificable, muy piadoso, para no relacionarse con Jesús. Eso fue lo que hicieron estas personas. No se consideraron dignos de la vida eterna. Y hermanos, es un peligro que nosotros podemos caer. Hermanos, hay una tradición entre nosotros que debe ser eliminada ya definitivamente. Cuando hay cena del Señor, mucha gente decide no participar de la cena del Señor, hermanos, porque piensa que su vida espiritual no está lo que debe de ser. A ver, déjame decirte, hermano y hermana, si tú eres cristiano, si tú has confesado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y eres hijo de Dios, el participar de la cena del Señor es un alto privilegio. El no querer participar porque te consideras indigno, quiere decir que tú estás levantando ese muro de falsa humildad, ¿sí? Por no querer comprometerte con el Señor. En otras palabras, le estás diciendo a Jesús, ¿sabes qué le estás diciendo al Señor? Al no participar de la cena. Sé que no estoy como debo de estar en mi vida espiritual, pero no quiero cambiar. Quiero seguir igual. No me quiero arrepentir. Entonces, eso es una contradicción, hermanos. Es una contradicción porque nosotros estamos llamados a la cena del Señor para dar testimonio de esa comunión que tenemos con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No levantes esos muros de falsa humildad, ¿sí? Porque simplemente son excusas para no arreglar las cosas con Dios. Si eres cristiano y tú vas a predicar el evangelio con tus familiares, con tus amigos, te vas a topar con opositores. Te vas a topar con emocionales, te vas a topar con opositores, pero déjame decirte algo, también te vas a topar con los auténticos, aquellos cuya respuesta al evangelio, y esto por esto damos gloria a Dios, aquellos que responden en verdad con sinceridad a la palabra de Dios. Hablemos ahora de este tercer grupo, los auténticos. Leo los versículos 13, leo nuevamente desde el 48. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda la región. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron fuera de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Y los creyentes, note esto, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo.
Hermanos, los auténticos, como su nombre lo indica, se refiere a las personas que escuchan el Evangelio de Jesús, lo creen de todo corazón y perseveran en el camino. Son aquellos que en verdad creyeron. No es una emoción, no por algún interés en particular, sino que de todo corazón creen en Jesucristo. Ellos son los que están dispuestos a hacer un compromiso con Jesús por el resto de su vida. En pocas palabras, hermanos, estos son los verdaderos cristianos. Sus principales características de un verdadero cristiano, hermanos, ¿cuáles son? Aquí las vemos en este pasaje, versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban. Y también el versículo 52 lo dice, y los discípulos estaban llenos de gozo. Hermanos, ¿cuál debe ser la característica de un cristiano auténtico? El gozo. Lo he dicho muchas veces, hermanos, y no me canso de repetir, la gente más gozosa de este planeta debemos de ser los cristianos. Aquellos que hemos creído en Cristo, aquellos que nuestros pecados han sido perdonados, aquellos que somos herederos del reino eterno, aquellos que tenemos una relación con Dios, debemos de estar. ¿Quieres más motivos de gozo? La presencia de Dios está contigo, el Espíritu Santo te fue dado, eres parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, la palabra de Dios nos da muchos motivos para vivir gozosos. Es una contradicción que alguien se diga cristiano y viva una vida de amargura. No es posible. Tu vida no puede estar caracterizada por la amargura. El gozo, el regocijo. Debemos de ser felices y manifestar ese gozo, hermanos, donde quiera que nos movemos. Nuestras reuniones deben de ser gozosas, hermanos. Nuestra actitud, debemos de ser los más gozosos en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, hermanos. Y como alguien dice, avisémosle a nuestra cara que estamos gozosos. Porque a veces decimos, estoy gozoso, pero no le has avisado a tu rostro. Avisémosle también a nuestra cara que estamos gozosos. El gozo, hermanos, es una característica del verdadero cristiano, pero también otra característica, y esta es fundamental. Un verdadero cristiano, el auténtico, va a vivir para glorificar a Dios. Ese va a ser el objetivo de su vida, vivir para la gloria de Dios. Versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. La gloria de Dios, la gloria de la palabra de Dios debe ser el centro de la vida de un cristiano. Es decir, ya no vivo para mí, sino vivo para la gloria de Dios. Pero otra característica, hermanos, y esto tiene que ver con los decretos de Dios. Los verdaderos cristianos son gente a quien Dios eligió desde antes de la fundación del mundo para llegar a ser hechos hijos de Dios. Versículo 48, note. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esta versión que yo tengo aquí dice que y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes, hermanos. Los verdaderos creyentes somos creyentes porque el Señor nos amó antes de la fundación del mundo. Formamos parte de su decreto. El apóstol Pablo lo dijo, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Estábamos tú y yo en los pensamientos de Dios antes de que hubiera este planeta y antes de que existiera el universo. Ya ahí Dios nos amaba. Pero también, hermanos, los verdaderos creyentes se comprometen con la difusión y la propagación del Evangelio. Versículo 49. Y la palabra del Señor, ¿qué pasaba? Se difundía por toda aquella provincia. Hermanos, un verdadero creyente va a querer compartir esta noticia con todo el mundo, con sus familiares, con los más cercanos, con sus amigos, con sus vecinos. Esa es una característica de alguien que ha nacido de nuevo, que es un auténtico cristiano. Sus vidas son gobernadas también. Otra característica, hermanos,
sus vidas son gobernadas por el Espíritu Santo. Versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Efesios nos da la ilustración con la embriaguez. Cuando alguien está intoxicado por alcohol, está gobernado sus pensamientos, sus actitudes, su hablar por esa cantidad de alcohol que ingirió. Bueno, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, su vida está gobernada por el Espíritu Santo. Y si vemos el paralelo en Colosenses, gobernada por la palabra de Dios esa vida. Es una vida gobernada por Dios. Hermanos, estamos hablando de los cristianos auténticos. Yo recuerdo hace tiempo que tenía un reloj y fui a cambiarle de pila a una relojería ahí en el centro de la ciudad. Y yo no le hice la pregunta al relojero, pero cuando él vio mi reloj, dice: este reloj no es original. Y bueno, yo había vivido engañado, yo había pensado todo el tiempo que ese reloj era auténtico, que era original. Y bueno, los artículos que no son originales, hermanos, pues a simple vista parecen auténticos, pero no pueden ocultar aquellas características que los descubren como simples imitaciones. De la misma manera, hermanos, los cristianos que no son auténticos pueden ocultar algunas características por un tiempo, pero al final de cuentas saldrán aquellas características de que son piratas, ¿sí? Y los auténticos, hermanos, los artículos originales, si ustedes pueden ver algún tutorial ahí en internet, cómo reconocer un reloj original de uno pirata, ¿no? O unos tenis originales de uno pirata, etcétera. Hay muchísimas cosas. Bueno, los artículos originales tienen marcas de autenticidad, ¿sí? ¿Cuáles son las marcas de autenticidad del cristianismo en tu vida, hermano y hermana? ¿Las estás mostrando? ¿Todos las ven? Si eres un cristiano auténtico, las marcas de autenticidad serán claras en ti, ¿sí? Y aparte de las marcas de autenticidad que ya vimos en este pasaje, hermanos, la Biblia nos habla de otras. Por ejemplo, un cristiano auténtico va a dar fruto espiritual. En Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, un cristiano que no es pirata, que no es made in China, sino que es hecho en Cristo, hermanos, un cristiano auténtico tendrá fruto espiritual. No que seamos perfectos en todas estas virtudes, pero todas estas virtudes llamadas el fruto del Espíritu estarán presentes. Gozo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Otra marca de autenticidad del cristiano: amor por los hermanos. 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cómo estás en esa virtud, hermano y hermana? ¿Dejas ver esa marca de autenticidad en tu vida? ¿Amas a los hermanos? No me estoy refiriendo aquí de que ames a tu hermano en Cristo, que es tu cuate, que es tu compadre, que aquel que llevas años. O sea, que mide este indicador con cómo amas a aquel hermano o hermana que no es precisamente el que más bien te cae o al que más bien le caes, ¿sí? ¿Cómo le muestras amor a tu hermano? Otra marca de autenticidad del cristiano: la lucha espiritual. Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Qué está diciendo Pablo? Algo que distingue a un verdadero cristiano es que existe una lucha espiritual en él entre el bien y el mal. Es decir, por un lado, la nueva naturaleza, la nueva vida en Cristo desea hacer las cosas buenas,
Pero la vieja naturaleza que todavía persiste en nosotros y que somos llamados a mortificar día con día, lucha contra esos buenos deseos. Esa guerra no existe en el falso cristiano. El falso cristiano peca y no tiene cargos de conciencia. El cristiano verdadero, el momento más triste de un cristiano verdadero es cuando ha pecado contra su Señor. No es indiferente el pecado en la vida. Y también, hermanos, otra marca es el hambre de santificación. Mirad cuál amor, dice 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Note el versículo 3. Y todo aquel, subraya esa frase, todo aquel, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Una marca de autenticidad de un verdadero cristiano es un hambre por la santidad de vida. Un hambre por ser más puro en su vida de santidad. Pero también, hermanos, como ya lo vimos, un verdadero cristiano tiene un hambre por la gloria de Dios. Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Quieres saber si eres un cristiano auténtico o no? ¿O si eres una imitación? Ve en tu vida si hay fruto espiritual. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ve cómo está tu amor por los hermanos en Cristo, por tus hermanos en Cristo. ¿Cómo está? ¿Experimentas esa lucha espiritual, esa guerra entre el bien y el mal en ti? ¿Hay un hambre en ti por la santificación? ¿Hay un hambre en ti por la gloria de Dios? Esas son las marcas de autenticidad. Pero concluyo, hermanos. El Evangelio, el mensaje más glorioso que existe en este mundo, despierta reacciones distintas. Y este pasaje nos habla de 3 de ellas. Puedes encontrar que haya gente emocional. Gente que responde de forma inmediata al mensaje, de forma positiva, pero que solamente es una emoción pasajera. Cuando viene la persecución, todos ellos que habían hecho una profesión de fe, muchos de ellos se van a alejar. Y no te frustres. Eso llega a suceder. Pero también te vas a encontrar con los opositores, aquellos que definitivamente te van a decir, no me hables más de tu religión, no me hables más de tu mensaje, no me hables más de Jesús. Pero también, y gloria a Dios por ello, te encontrarás con los auténticos, aquellos a quienes Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, y que el Espíritu Santo abre su corazón y los trae a Cristo, los trae a Jesús. ¿Qué debemos hacer, hermanos, ante estas 3 opciones? Seguir predicando el mensaje. Note lo que hicieron. A mí me llama la atención, hermanos, cómo lo expresa aquí el versículo 43. De hecho, el versículo 51. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿A qué llegaron a Iconio, hermanos? No nada más a refugiarse de la persecución, llegaron a Iconio a continuar con la proclamación del Evangelio. Hermanos, si tú y yo somos cristianos, y por la gracia de Dios lo somos, estamos llamados a predicar a Cristo. No importa que hayan respuestas emocionalistas, no importa que haya respuestas de rechazo, pero también habrá respuestas de verdaderos creyentes. Sigamos esforzándonos a predicar a Cristo y llenar a toda nuestra provincia, a todo nuestro estado del mensaje que cambió y transformó nuestras vidas y nos dio esperanza. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Sé glorificado y permite, Señor, que nosotros, en primer lugar, estemos seguros de estar del lado correcto, del grupo de los auténticos, Padre. No de los emocionales, mucho menos de los opositores. Pero, Padre, permítenos también llenar
este lugar, esta ciudad, este estado y este país con el evangelio de tu Hijo Jesucristo. Usa nuestras vidas, usa esta amada iglesia, Iglesia Bautista de Puebla, para cumplir tu misión en el mundo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.